Estamos con el politólogo Eduardo Salmón para hablar de este y otros temas. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué sigue, digamos, en este país donde ahorita el Congreso es donde se ejerce el poder de manera, digamos, con mayor poder, y todos los demás organismos están como en comparsa con ellos. Bueno, Paula, muy buenas noches. Paula y Nélida, un gusto estar con ustedes como siempre. Lo que creo que sigue es una depredación de, digamos, del país por participas, ¿no? Y lo estamos viendo en el ámbito, por ejemplo, como bien decía el reportaje de Angie Vivas, en la ley forestal, ¿no? Esta idea de que dar prácticamente a cada parcela darle un dueño, ¿no? Privatizarla y, bueno, perdemos espacios que son el pulmón no solo de nosotros, sino del mundo, ¿no? Nuestra Amazonía es muy importante y además compromisos que tenemos podrían estar seriamente en riesgo, ¿no? Compromisos internacionales, ¿no? Entonces, lo que sigue es eso, porque acuérdate que en marzo se reanuda la legislatura y con ello está pendiente la aprobación de varias contrarreformas, ¿no? Que van a seguir intentándolas, ¿no? Dando caso omiso incluso a los mandatos del, digamos, de los referéndum que se llevó a cabo y sus sentidos, ¿no? Como la reelección, pues, de congresistas, la reelección de alcaldes, ¿no? Algunas medidas que sí podrían ser necesarias, pero no cuentan con la legitimidad y todo el trabajo previo de debate, de realmente sustento, ¿no? Así que viene mucho más de eso. Así que, digamos, tenemos unas breves vacaciones, entre comillas, pero en marzo se reanuda todo esto, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Políticamente hablando, todo lo que se viene desarrollando aquí en el Perú en materia ambiental está a espaldas de lo que en realidad dice este informe de la Agencia Internacional Ambiental. O sea, todo lo que no debemos hacer a nivel internacional lo estamos haciendo aquí en el Perú. Llegar a través de estos mensajes, de estos programas a la parte política parece ser imposible. Entonces habría que hablar a la población, porque es la población quien tiene que reaccionar y quien tiene que exigir a sus autoridades para que hagan todo lo contrario, porque solamente este Congreso está viviendo su presente. No sabemos qué es lo que va a pasar con el mundo entero si es que llegamos a deforestar toda la Amazonía y vamos a perder también, vamos a tener muchísimas consecuencias. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, el camino a seguir socialmente hablando? Mire, a relacionarlo con lo tangible, creo yo. Ahorita, por ejemplo, vivimos una ola de calor que, digamos, es solo el inicio, digamos, en nuestro recuerdo probablemente este será el verano más fresco que tengamos. Entonces, creo que asociarlo a lo tangible, que esto de no tener árboles, digamos, no haber tenido una política de siembra en las ciudades, ¿no? Y más aún si no cuidamos nuestros pulmones, como es la Amazonía, vamos a tener muchos problemas. El calor es uno de ellos. Va a haber el tema de falta de agua, que ya lo están viviendo en algunas zonas, como por ejemplo en Arequipa, ¿no? Ese tema que tienen problemas porque no ha habido una correcta planeación. Entonces, cuando hay demasiado agua, que ya lo vivimos nosotros en el caudal, que viene con lodo y demás, pues simplemente tienen que cerrar sus tomas de agua y por lo tanto la población se queda sin agua, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que relacionarlo con lo tangible, que es algo que necesitamos, ¿no? No es solamente una cosa de científicos, ¿no? O de personas, digamos, que tienen unas urgencias secundarias, ¿no? Y no primarias, sino que realmente nos afecta a todos. Y eso creo yo, porque también lo que decías en tu comentario es muy importante, como que al Estado no le importa. Recuerda que incluso cuando se da la ley de creación del MINAM, del Ministerio de Medio Ambiente, la razón explícita, y está en el decreto publicado en el Diario El Peruano, es en el marco del acuerdo de libre comercio y de la exigencia de la Unión Europea. Es decir, no ha habido una interiorización del Estado como una prioridad. Y recordar que países como el Perú es importante que empiezan a dar el ejemplo porque países como Perú necesitan presionar a países grandes del primer mundo para que también cambien sus políticas energéticas de más. Porque nosotros vamos a ser los primeros en sufrir, ¿no? Y Perú está en el top 3 de los que más va a sufrir con el cambio climático, ¿no? Estamos en tiempos de carnavales, ¿no? Y en las zonas donde hay carnavales como Puno y Ayacucho, hace un año hubo
una matanza hecha por la policía y el ejército. Y por esa razón, a través del arte, muchísimos colectivos en la Fiesta de la Candelaria, pero también en Ayacucho, están representando lo que vivieron y con una manera de expresar, digamos, el dolor a través del baile y a través de la burla y la ironía. Tenemos el grupo de gente que está representando en Ayacucho el jalón de pelos a Dina Boluarte, pero también en Puno con Puno sí es el Perú, porque es importante que se respire a través del arte, sobre todo cuando han habido tanto dolor en el medio. Porque es la mejor manera de expresarnos justamente en un clima en que hay mucha censura, ¿no? Y es un clima que yo he dicho se percibe incluso dictatorial, aunque no lo sea, yo siempre lo he definido como un gobierno autoritario, pero empieza a tener las sensaciones, porque ni siquiera los gobiernos militares se metían con los caricaturistas. Y por ejemplo, este gobierno ha pasado ese límite, ¿no? De empezar a censurar. Y no es la primera vez que tenemos este tipo de traspases en donde las Fuerzas Armadas y policiales pues salen digamos, de sus límites, de sus competencias, ¿no? Entonces el arte es un espacio en donde justamente se destiende esta tensión, pero también se hace crítica política, que es necesaria, se permite la identidad política, que es muy necesaria, porque si esta tensión no desfoga por ningún lado, digamos, en el momento en que reviente, los cauces no podemos asegurar cómo sean, ¿no? Ahora, ¿existe esta posibilidad de que reviente, por lo último que acabas de señalar, Eduardo? Porque vamos, o sea, es una con otra. Si fue en un momento con el conflicto social y los efectos nefastos que tuvieron en nuestro país, ahora se ve en otros sectores, el tema educativo, el tema ambiental. Entonces, ¿hasta dónde crees que socialmente la población va a soportar? ¿O qué tendría que pasar en su defecto para que las cosas vuelvan a su cauce? Hasta cuando nosotros seamos conscientes de que ese límite ya fue suficiente. Y eso, digamos, va a depender de todos, del conjunto de todos, ¿no? Porque, claro, el momento tiene un desánimo que parece ser lo que prima, ¿no? La decepción, esto ya fue, aquí no hay nada más que hacer, yo mejor me voy de este país, ¿no? Ese parece ser, digamos, la motivación nacional. Pero digamos que hay que cambiar este chip. Entonces va a depender de la misma población, de que empiecen a aparecer liderazgos en algún punto, ¿no? Y nosotros mismos como país, ¿no? Justamente ahí es que se ve de qué estamos hechos los peruanos, ¿no? ¿Quiénes somos los peruanos? Entonces, eso va a depender que surja un civismo en estos momentos y que la sociedad le ponga límites, ¿no? Tenemos ahorita, hoy día hubo un operativo contra el expresidente Jair Bolsonaro y todos sus, digamos, funcionarios y militares que buscaron dar el golpe de Estado, esta sonada del 8 de enero para que Lula no llegue al poder. ¿Podemos acompañarnos a ver el video y luego lo comentamos? Sí, claro que sí. Vamos. ¿Paco? Irregularidades graves que han contribuido a una gran operación que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, por intentar un golpe de Estado que mantuviera en el poder al líder ultraderechista. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le prohibió mantener contacto con otros investigados dentro de este operativo policial que cumplió diligencias en una decena de estados. La Policía Federal afirmó en una nota que busca esclarecer si los investigados integraron una organización criminal que actuó en la tentativa de golpe de Estado para mantener al entonces presidente de la República en el poder y evitar la asunción del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en el poder desde el 1 de enero de 2023. Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento y 4 órdenes de prisión preventiva y además impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos. De acuerdo con O Globo, los 4 detenidos son Philip Martins, que fue un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato, los coroneles del ejército Marcelo Cámara y Bernardo Romao Correa Neto y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército. La investigación apunta a que el grupo investigado se dividió en núcleos de actuación para diseminar sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, quien buscaba la reelección, antes incluso de la celebración de los comicios. Según la policía, con esta medida buscaban legitimar una intervención militar.
opinas de lo que está pasando ahorita en Brasil y por qué no está pasando lo mismo en Perú, donde hubieron estudios de abogados que fueron a encontrar pruebas para un fraude en el 2021 que nunca existió, Eduardo? Porque la diferencia es, justamente volviendo a la pregunta de Nelly, última, la conecto, ¿no? Cómo si hay una forma de regeneración también está en las instituciones, ¿no? Las instituciones que empiecen a recobrar espacios y a dar sanciones, ¿no? Y la diferencia está en el nivel institucional en que tiene Brasil y el nivel institucional que tiene Perú, ¿no? Es menos probable, aunque hemos dado también pequeñas reacciones, como fue evitar que justamente se tome la Junta Nacional de la Justicia, ¿no? Algo que parecía en el último día ya parecía consumado y sin embargo pues llegó un fallo judicial, ¿no? Entonces es importante que esto se dé, que se den las investigaciones y que se logren sanciones porque ponen coto a una ola regional que además inició Donald Trump, que es esto de empezar a sumar en la práctica política el poder desconocer resultados electorales, ¿no? Lo cual es gravísimo porque no es parte de la democracia, no solo es de mal perdedor, sino es una actitud abiertamente antidemocrática y que además muchos de ellos envalentonan pues a grupos radicales, ¿no? Y que los permean, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el caso pues de la autollamada resistencia, ¿no? Que justamente tiene pues apoyo institucional, lamentablemente por el Estado, pero mal que bien poco a poco se pueden ir revertiendo estas situaciones, como lo fue pues el fallo que condena a este señor Maelo a 1 año y 8 meses de prisión efectiva. Y, por ejemplo, hoy día creo que han dado medidas, si no me equivoco, a Rosa Cano le han dado garantías, ¿no? Entonces, esos avances, por ejemplo, son formas de revertir institucionalmente. Demoran el tiempo, pero también son una forma de salida, ¿no? Lo ideal es que la población y la ciudadanía demande a las instituciones este actuar correcto y que empiecen a haber sanciones ejemplares, ¿no? Claro, Eduardo, lo que pasa es que se tiene que generar esta confianza a nivel institucional. Y lo que pasa en el Perú es que la institucionalidad se ha perdido en materia de confianza. La población no le tiene confianza al sistema judicial, no le tiene confianza a la Fiscalía, menos al gobierno y al Congreso de la República. Entonces, es generar conciencia ciudadana, o sea, desde nuestras propias aristas como ciudadanos, cómo contribuir a la conciencia ciudadana. Es fácil. No solo es en cuestión del voto, sino tratando de mejorar por ejemplo, ahora se habla mucho de los espacios públicos, ¿no? La arborización, que es tan importante, ¿no? Entonces, uno se puede involucrar, incluso, por ejemplo, poca gente conoce, ¿no? Hay un programa de Serpar que se llama Lima Verde, que no pertenece a esta gestión, sino viene de gestiones atrás, y es un avance institucional. Si los vecinos se juntan, forman una junta vecinal, la que fuere, ¿no? Pueden solicitar a Serpar, digamos, que tiene convenio con muchas municipalidades distritales, que les otorgue los árboles para sembrar y los vecinos se comprometen en el cuidado, ¿no? Puedes participar, esa es una forma, puedes participar en la junta de tu edificio, puedes ir creando espacios de comunidad, ¿no? Algo que se ha perdido incluso el común desde los valores, desde cuando ves una persona en tu barrio, vas a comprar pan, lo que sea, el decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Algo que era muy común antes y ahora pocas veces se ve, ¿no? Entonces, es cierto lo que dices, porque la confianza en el Perú, la confianza entre una persona y otra, que esto es un tema muy común en ciencia política, pues en Perú es la más baja, ¿no? Y, y tiene correlación directa con la democracia. Pero hay que empezar a recobrarla, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos qué tanto se ha roto en el Perú, ¿no? Lo que es claro es que el pacto social que había, los pocos pactos que habían sociales, todos están rotos, ¿no? Y todo ese tejido hay que poco a poco irlo volviendo a hilvanar, ¿no? Del tejido social, ¿no? Que, como bien dices, todo el mundo desconfía, no solo en las instituciones, la gente desconfía de hasta sus vecinos, ¿no? Es muy claro la poca capacidad de organización que hay en el Perú, ¿no? Una de las cosas que también está pasando en América Latina tiene que ver con lo que pasa en Argentina, donde han rechazado la ley ómnibus de Javier Milei y como entremés hay un grupo perteneciente al partido de Milei que quiere también penalizar el aborto de las mujeres en Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina, Eduardo? En Argentina lo que estamos viendo es que
digamos, mi ley se está chocando con la democracia, ¿no? En el sentido de que para que pase su ley ómnibus, que era la ley ómnibus, es este compendio de más de 600 artículos a modificar y que representa, pues, el corazón de la reforma de mi ley que quiere hacer del sistema en su conjunto, ¿no? Pero estos artículos implican mucho, implican, por ejemplo, declarar en emergencia muchísimas áreas, darle poder... darle el poder del Congreso al Ejecutivo por un buen tiempo, ¿no? Y muchas aristas más, como la privatización de empresas, ¿no? Pero todo esto, pues, no lo puede hacer por decreto ley tan fácilmente, ¿no? Esto pasa por el Congreso, que tiene, en su caso ellos tienen doble cámara, la de diputados y senadores, y lo que ha pasado, pues, es que poco a poco estas 600 más de artículos se han ido, pues, cortando, ¿no? Por ejemplo, Milei tenía pensado privatizar como 40 empresas, de las cuales se rebajó a 36 y luego a 30, ¿no? Y así mucho se ha ido cortando y por lo tanto ha perdido mucho el sentido de lo que el gobierno quería. Pero está chocando con algo que tiene que hacer, que es hacer política, negociar. Porque Milei tiene en el Congreso, tiene muy pocos representantes, si no me equivoco tiene 30 diputados y creo que 7 senadores, pero lo que representa en total un 15% del control del Congreso, con lo cual el resultado que tiene es esperado, es decir, no, en tanto él no ceda, no va a avanzar, pues, esta ley ómnibus como él quiere, y ha vuelto a comisión, con lo cual es básicamente ha vuelto a foja cero, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en Argentina. Entonces vamos a ver ahora hacia dónde camina Milei, ¿no? Porque puede actuar por llevarlo, pues, a referéndum, ¿no? Ahora, si es que se sometiera a referéndum, Eduardo, vamos, o sea, cualquiera podría señalar de que por la aceptación en el momento de las elecciones el señor Milei podría tener todas las de ganar, pero poco a poco la población o está entrando en razón o algo está pasando en Argentina que luego de haberle dado el like, el voto a Javier Milei, ahora se esté chocando contra la pared con este tipo de propuestas que si bien es cierto, él también lo planteaba en campaña, señalaba ciertas cosas, ¿no? El ejemplo de una pizarra, de cómo sacaba cada ministerio, cómo quitaba cada cosa. Entonces, la población argentina sabía lo que el presidente de llegar al cargo iba a suceder. Entonces, ¿cómo así le han dado esta aceptación para que ahora sienta y genere rechazo por la misma población electoral? Porque le habían dado su aprobación, digamos, en una segunda vuelta, ¿no? Que no es lo mismo que la primera. En la primera solo alcanzó el 30%. Y por lo tanto pensaban que iba a empezar a hacer política, a ceder muchísimo más de lo que ha estado cediendo, ¿no? Y eso no se ha dado y Milei se va a dar con ese encontronazo, ¿no? Además de entrar en contradicciones con su propio discurso. O sea, esto presentar, por ejemplo, esto para volver a penalizar el aborto, ¿no? Por ejemplo, choca y es contradictorio con su propio sentido libertario, ¿no? De defensa de la libertad, es decir, de la libertad de las mujeres a decidir por sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, empieza él a chocar con estas contradicciones, a la limitación de la necesidad de hacer política, de negociar, ¿no? Y entonces vamos a ver esto a qué lo empuja, ¿no? Sumado que él es todo un personaje porque, digamos, la acción racional no es algo que lo caracterice particularmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Y cuál es la situación, ¿no? Una de las cosas que también estamos, digamos, siguiendo es la noticia que tiene que ver con el debilitamiento de nuestra democracia a través de la demanda de la policía contra el caricaturista Carlín. En este momento ya ni la presidenta Dina Boluarte ni el primer ministro Alberto Tarola han dicho esta boca es mía, lo cual quiere decir que apoyan esta medida que busca acallar a un caricaturista y eso es mala noticia para la democracia, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, porque el problema es que ellos, como he señalado en algunas entrevistas, la filosofía de ellos es sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido se han entregado también a las Fuerzas Armadas y a la policía y cedan todo lo que tengan que ceder. Y eso está muy mal y es muy grave porque la policía la tenemos totalmente politizada, ¿no? Y una policía totalmente politizada no es eficiente para cual la necesitamos y su sentido de ser, que es brindarnos seguridad a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en vez de perseguir delincuentes y organizaciones criminales, están enfocadas en mandarles cartas notariales a Carlín, ¿no? Carlos Tobar, ¿no? Y están envalentonados, ¿no?
Y eso es muy negativo para todos, es muy preocupante. Por ejemplo, eso es lo que yo subrayo, que no, en un autoritarismo común no se ve, ni siquiera en un autoritarismo se meten con los caricaturistas, ¿no? Es más bien muchos populistas autoritarios más bien los usan a su favor, ¿no? Recordemos incluso cómo Fujimori, por ejemplo, ¿no? Era muy cercano digamos, a los sketches del humor y demás, ¿no? Entonces, no se ve así nomás en regímenes incluso autoritarios. Ya eso es incluso una pincelada dictatorial desde mi punto de vista. Eduardo Salmón, politólogo. Sí, agradecemos la participación de Eduardo Salmón. Hemos hablado de muchísimos temas y ojalá siempre estemos en contacto contigo, Salmón, Eduardo, para poder continuar con el análisis en este tema. Muchísimas gracias. No, ustedes, cuando gusten. Gracias, hasta la próxima.